Me llamo Melanie y aprendí desde pequeña que el amor en mi familia no se repartía equitativamente. Mi hermana Tracy era la estrella, siempre elogiada, siempre le daban lo mejor de todo. Yo, la última, solo recordada para las tareas del hogar o para que Tracy se viera mejor. Me acostumbré. Ropa hecha a mano, cumpleaños olvidados, los ojos de mis padres brillando por ella, pero nunca por mí. Le dieron a Tracy una casa cuando se graduó, un lugar nuevo y reluciente para comenzar su vida. Mi regalo, un billete de lotería de 5, me lo regalaron como una broma, pero ese billete lo cambió todo. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, suscríbete y acompáñame en este viaje. Crecí en Charlotte, Carolina del Norte, en una casa que parecía perfecta desde fuera. Revestimiento blanco, un césped impecablemente cortado y un columpio en el porche que crujía con la brisa de verano. Pero por dentro, era evidente que no encajaba como mi hermana Tracy. Tracy era 4 años mayor, con una sonrisa que cautivaba a cualquiera y un don para el diseño gráfico que mis padres, Janet y Philip, consideraban un don celestial. Lo dedicaron todo a sus clases particulares de arte, a sus sofisticados viajes de software, a talleres de diseño en Atlanta. Yo recibía las obras, la ropa usada, los gestos de aprobación poco entusiastas cuando traía a casa un buen boletín de calificaciones. Tenía 7 años cuando lo noté por primera vez. Esa Navidad, la sala brillaba con guirnaldas de luces y el árbol estaba enterrado bajo una pila de regalos. Tracy abrió una caja enorme y dio un grito al encontrar una elegante tableta digital de dibujo, de esas que usan los profesionales. Mi madre aplaudió con los ojos brillantes y mi padre agarró su cámara para inmortalizar cada segundo. Me senté en el sofá, agarrándome las rodillas, esperando mi turno. Cuando llegó, mi madre me dio una bolsita arrugada de la tienda de todo a $1. Dentro había una mochila usada, de un azul descolorido, con la cremallera rota. «Es práctico», dijo sin apenas mirarme. «Tracy necesita herramientas para su futuro». Forcé una sonrisa, pero me ardía la garganta al ver a Tracy dibujar en su tableta, con la pantalla iluminando su rostro mientras yo guardaba la mochila debajo del sofá. Los cumpleaños no eran mejores. Para el 13 de Tracy, mis padres alquilaron un salón de banquetes, contrataron a un DJ e invitaron a medio vecindario. Le regalaron un cuaderno de bocetos personalizado con su nombre grabado en relieve y un juego de rotuladores de alta gama. El pastel era de 3 pisos de chocolate con copos de oro comestibles. Cumplí 9 años un mes después. Invité a una amiga, Bethany, que vivía calle abajo, y comimos cupcakes comprados en la mesa de la cocina. Mi regalo fue una novela de bolsillo desgastada, de esas que se encuentran en las tiendas de segunda mano. «¿Te gusta leer, verdad?», dijo mi padre con voz apagada. Asentí, pero no leí ese libro. No podía. Estaba en mi estantería, un recordatorio de que siempre era la segunda opción. Bethany fue la única que pareció notarlo. Era mi mejor amiga, incluso entonces. Una niña despeinada con trenzas desordenadas y una risa que lo hacía todo más ligero. «Tu familia es rara», decía, dándome a escondidas un pastelito extra. ¿Por qué actúan como si Tracy fuera la única niña a la que no le había dado respuesta? Pero sus palabras se me quedaron grabadas como una astilla que no podía arrancar. Para cuando llegó la preparatoria, la brecha se amplió. Tracy era una estrella en la preparatoria West Charlotte, ganando concursos de arte y publicando sus diseños en el periódico escolar. Mis padres enmarcaban todos los certificados y colgaban todos los bocetos en las paredes de la sala. No era malo en la escuela, sacaba sobresalientes en inglés, tenía un don para escribir historias, pero mis logros eran invisibles. Una vez gané un concurso de cuentos y le enseñé el certificado a mi madre. Lo miró y dijo: «Qué bien, Melanie, pero a las universidades les importa el portafolio de Tracy». Doblé el certificado y no volví a enseñarles nada. El verano antes de mi último año, Tracy se graduó de la preparatoria. Mis padres organizaron una fiesta en el patio con guirnaldas de luces, un buffet con servicio de catering y una pancarta que decía «El futuro brillante de Tracy».
Le regalaron una laptop nueva, la mejor opción para su programa de diseño en la UNC Charlotte. Ayudé a poner las mesas, llevé bandejas de comida y sonreí cuando mis familiares me preguntaban cómo estaba. Nadie preguntó por mis planes y yo no esperaba que lo hicieran. Esa noche, me senté en los escalones del porche viendo las luciérnagas parpadear en el jardín y me prometí que algún día saldría. Mi graduación llegó un año después. Trabajé duro, conseguí una beca parcial para una universidad local, pero mis padres no organizaron una fiesta. Ni pancarta, ni luces, ni regalos. Comimos pizza para llevar en el comedor, solos los 4. Tracy estaba allí, de vuelta de la universidad, hablando de su último proyecto de diseño. Mi madre escuchaba, asintiendo, mientras mi padre revisaba su teléfono. No esperaba gran cosa, pero esperaba algo, una tarjeta para felicitar. En cambio, mi madre deslizó un sobre sencillo sobre la mesa. Un pequeño detalle, dijo con una leve sonrisa. Dentro había un billete de lotería de $5, de esos que se compran en las gasolineras. Quizás tengas suerte, dijo como si fuera una broma. La miré y luego a mi padre, que ni siquiera me miró. Tracy sonrió con suficiencia, mirando el billete. Lo metí en el bolsillo, con el pecho apretado, y asentí. No notaron cómo me temblaban las manos. Ese boleto no fue solo un gesto barato, era la prueba de que nunca sería suficiente. Tracy recibió una laptop, un futuro, un foco. Yo recibí un rasguño, un encogimiento de hombros, un recordatorio para quedarme en mi lugar, pero no lloré. No entonces. Había aprendido hace mucho que las lágrimas no cambian nada. En cambio, me aferré a ese boleto no porque pensara que ganaría, sino porque era mío, una de las pocas cosas que me habían dado. Mirando hacia atrás, solía pensar que si me esforzaba más, sacaba mejores notas, me guardaba menos silencio y causaba menos problemas, me verían. Me quedaba despierta hasta tarde ayudando con los platos, doblando la ropa, cualquier cosa para llamar la atención. Pero nunca funcionaba. Mi madre decía, Tracy tiene una gran presentación este fin de semana, así que todos vamos a echar una mano. Mi padre asentía y añadía, eres sensata, Melanie. No necesitas tanto alboroto. Sensata. Así me llamaban como si fuera un cumplido, pero solo significaba invisible. Bethany era la única que lo entendía. Nos sentábamos en su porche compartiendo un refresco y ella despotricaba sobre lo injusto que era. Te tratan como a una invitada en tu propia casa, decía, con los ojos brillantes. ¿Algún día les vas a enseñar? Me reiría, pero sus palabras plantaron una semilla. No sabía cómo, pero quería demostrar que era más que el niño que habían olvidado. Para cuando terminé la preparatoria, ya no tenía esperanzas. Había pasado 18 años persiguiendo un amor que no existía. El billete de lotería en mi bolsillo pesaba más de lo debido, no por lo que era, sino por lo que significaba. No sabía entonces que había cambiado mi vida. No solo mi cuenta bancaria, sino mi forma de verme a mí misma. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa bajo ese techo donde cada rincón me recordaba que nunca estaría a la altura. Así que empaqué lo poco que tenía: ropa descolorida, un teléfono roto, un cuaderno lleno de historias a medio escribir. Las metí en una bolsa de lona y dejé una nota en la encimera de la cocina. Me voy. No te preocupes. Y dejé esa vida en Charlotte sin mirar atrás. Encontré un estudio en el centro, un espacio estrecho con la pintura descascarada y una ventana que vibraba al pasar los camiones. El alquiler se llevaba la mitad de mi sueldo, pero era mío. Nadie me dijo que fuera sensato. Nadie me comparaba con Tracy. Nadie esperaba que me desvaneciera. Conseguí trabajo de camarera en un restaurante cerca de la calle Tryon, sirviendo hamburguesas y café por propinas que apenas cubrían la compra. La universidad era a tiempo parcial, unas cuantas clases en el colegio comunitario cuando podía permitírmelo. Mis padres no se ofrecieron a ayudar con la matrícula. El título de diseño de Tracy era su prioridad. Y ya le habían comprado una casa en las afueras, un bungalow precioso con una cerca de madera. No les pedí dinero. Hacía tiempo que había aprendido que pedir no me llevaba a ninguna parte. La vida era dura, pero era honesta.
Llegaba a casa después de un turno doble, con los pies doloridos, las manos oliendo a grasa, y me desplomaba sobre un colchón de segunda mano. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el zumbido de un ventilador barato y el lejano mar de sirenas. Por primera vez me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que llevaba. Mi familia no me llamó ni me envió mensajes. El chat grupal, donde técnicamente seguía incluida, se centraba en las fotos de Tracy de su nueva casa, su último proyecto de diseño. Los efusivos comentarios de mi madre, como «Estoy muy orgullosa de nuestra estrella». Pasaba el dedo por encima y luego bloqueaba el teléfono. Bethany era la única que se registraba, ya fuera trayendo una pizza o arrastrándome a una cafetería nocturna. «Estás mejor sin ellas», decía con la mirada feroz. Quería creerle, pero a veces, en silencio, me preguntaba si alguna vez dejaría de sentirme como la niña que habían olvidado. Ese billete de lotería, el que mi madre me había tirado como si fuera un premio por lástima, se quedó en un cajón junto a mi cama, enterrado bajo monedas sueltas y un fajo de facturas sin pagar. No lo rasqué, ni siquiera lo miré. Para mí, era un símbolo de su indiferencia, no una oportunidad de nada real. Cada pocas semanas abría el cajón, veía su borde arrugado y lo cerraba. No era cuestión de dinero, no creía en la suerte. Era más o menos lo que creían que valía. Una apuesta de $5, nada más. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Tenía 20 años, haciendo malabarismos entre turnos en el restaurante y tareas de la universidad, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y un orgullo obstinado. Un viernes por la noche, después de un agotador turno de 10 horas, llegué a casa con una bombilla parpadeante y un último aviso en la factura de la luz. Me dejé caer al suelo, exhausta, mirando fijamente ese cajón. Algo me inspiró, no esperanza, sino desafío. Estaba harta de cargar con su despido, harta de que ese boleto me definiera. Me agarré la mano con firmeza y me senté a la inestable mesa de la cocina. Mi teléfono estaba abierto en la página web de la Lotería de Carolina del Norte. Los números brillaban en la pantalla. Raspé la capa plateada, sin esperar nada, solo quería terminar con eso. El primer número fue el 12, luego el 25, el 38, el 47, el 53, el 64. Me quedé sin aliento, pero negué con la cabeza, seguro de haber leído mal. Revisé de nuevo, susurrando cada número, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía pensar. Coincidían todos. El sitio web mostró un mensaje. «¡Felicidades! Has ganado el premio gordo, $68 millones». Solté el billete, con las manos temblorosas, y lo miré como si fuera a desaparecer. Esto no era real, no podía ser. Me había pasado la vida siendo ignorado, y ahora esto. Me quedé allí sentado en silencio, con la habitación dando vueltas hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando. Había ganado, no solo dinero, sino una oportunidad de reescribirlo todo. No dormí esa noche. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿A quién podía contárselo? Mi familia habría sido la última persona a la que llamaría. Nunca me preguntaron cómo era, nunca les importó si apenas sobrevivía. Si lo supieran, habrían venido a ofrecerme dinero como si les debiera algo. Bethany fue la única que consideré. Pero incluso con ella, dudé. Esto era demasiado grande, demasiado frágil. Por la mañana, ya había tomado una decisión. La guardaría en secreto, al menos hasta que supiera qué hacer. Abrí mi portátil, busqué qué hacer si te ganas la lotería y encontré una página web de asesoramiento financiero. El primer consejo fue claro: no se lo digas a nadie. Contrata a un asesor financiero de confianza. Pasé días investigando, leyendo reseñas y verificando credenciales. Me decidí por Sharon Wheeler, una asesora financiera con 30 años de experiencia, con sede en una elegante torre de oficinas en Uptown Charlotte. Estaba nerviosa, con las palmas de las manos sudorosas al reservar la cita, pero algo en su perfil me transmitía tranquilidad. Sentía que era lo correcto.
El día de la reunión llevaba mi mejor vestido, uno negro sencillo que había comprado en oferta, y llegué 20 minutos antes. La oficina de Sharon olía a café y cuero, con jazz suave de fondo. Me saludó con un firme apretón de manos. Sus ojos grises eran penetrantes pero amables. «Melanie», dijo, sentada frente a mí. «Esto es un sueño, pero no un cuento de hadas. Hagamos que funcione para ti». Durante 3 horas trazamos un plan. No reclamaría el premio a mi nombre en LLC para mantener mi identidad privada. Sharon trajo a un abogado fiscal y a un especialista en inversiones, un equipo que actuó como si ya lo hubieran hecho cientos de veces. Me explicaron los impuestos, las tasas y todo lo demás. Después de todo, recibiría una transferencia de $42 millones a una cuenta segura de la LLC. Firmé la documentación con la mano firme, pero el corazón acelerado. Una semana después, el dinero llegó a una cifra tan alta que no parecía real. Me quedé mirando el extracto bancario en la computadora de Sharon. Mi antigua vida de propinas en restaurantes y facturas vencidas se desvaneció como una pesadilla. Empecé con poco. Pagué mis préstamos estudiantiles, liquidé la deuda de mi tarjeta de crédito y me mudé de ese estudio destartalado a una modesta casa adosada en un tranquilo barrio de Charlotte. Tenía suelos de madera, un pequeño patio trasero y ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Compré un Honda Civic usado, confiable pero discreto, nada ostentoso. Sharon me animó a pensar en grande. No en mansiones ni deportivos, sino en inversiones de futuro. Me inscribí en un curso de novela gráfica, algo que siempre quise probar, pero para lo que nunca tuve tiempo ni dinero. Se sentía extraño tener opciones, no solo sobrevivir. Durante todo el proceso, guardé silencio. No se lo dije a Bethany, todavía no. No publiqué en redes sociales, no llamé a mi familia. El chat grupal seguía activo, lleno de actualizaciones de Tracy, sus nuevos clientes de diseño, las reformas de su casa y los elogios constantes de mi madre. Veía sus mensajes y sentía una punzada, no de ira, sino de distancia. No sabían que había dejado atrás a esa vieja Melanie, la que esperaba su aprobación. Ese billete de lotería, que antes era un símbolo de su abandono, se había convertido en algo más, la clave de una vida que construiría a mi manera. Mantuve mi trabajo en el restaurante unas semanas, no porque necesitara las propinas, sino porque no estaba listo para dejar ir a la antigua Melanie, la que luchaba por cada dólar. Sin embargo, los clientes habituales notaron un cambio. «Estás sonriendo más», dijo un hombre, deslizando su taza de café vacía por el mostrador. Me encogí de hombros, pero tenía razón. Por primera vez, no soportaba el peso de la indiferencia de mi familia. Dejé el restaurante un mes después, dejando una nota de agradecimiento y una propina de $100 para el cocinero que siempre me guardaba un trozo de pastel. Fue como cerrar un capítulo 1 escrito en manchas de grasa y turnos de noche. Por consejo de Sharon, me matriculé en un curso de novela gráfica en un instituto de arte local. Siempre me habían encantado las historias, escribirlas en el instituto, dibujando personajes en los márgenes de mis cuadernos, pero mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo, algo que no se parecía al verdadero talento de Tracy para el diseño. Ahora tenía la libertad de intentarlo. Las clases eran pequeñas, llenas de gente que hablaba de viñetas y entintado como si fuera su mundo entero. Me sentaba en la parte de atrás dibujando, perdiéndome en los mundos que creaba. Era la primera vez que sentía que estaba construyendo algo para mí, no para demostrarle algo a nadie. Me mantuve alejada de las redes sociales, manteniendo mi vida privada. Mi casa estaba registrada bajo la LLC. Sharon preparó mi auto. Un Honda Civic usado no me daba dinero. No le conté a nadie sobre el triunfo, ni siquiera a Bethany. Ella había sido mi apoyo, quien me había ayudado en los peores momentos, pero este secreto parecía demasiado grande, como si pudiera cambiar incluso las mejores cosas. Seguíamos quedándonos en su casa tomando café o viendo películas malas. «Pareces diferente», me dijo una noche, tumbada en el sofá con un tazón de palomitas, como si no estuvieras estresada todo el tiempo.
Me reí, dije que el restaurante simplemente estaba lento, pero sus palabras me pusieron nervioso. No estaba listo para preguntas, todavía no. Mi familia era otra historia. El chat grupal donde yo seguía siendo un fantasma no dejaba de vibrar con las actualizaciones de Tracy. Fotos de su bungalow renovado, su último trabajo como diseñador gráfico. Los mensajes de mi madre, como Tracy lo está rompiendo todo, llenaban la pantalla. Los miraba, sentía un dolor sordo y guardaba el teléfono. No llamaban ni preguntaban cómo estaba. Una vez les escribí un simple: «Hola, ¿cómo están todos?». Nadie respondió, ni siquiera con un emoji. Me dolió, pero no era nuevo. Hacía años que había dejado de esperar que les importara. Sharon se convirtió en más que una asesora. Fue una mentora, alguien que vio potencial en mí más allá del dinero. Nos reuníamos mensualmente para revisar inversiones, acciones, bonos y una pequeña participación en una startup local. «No solo eres rico», decía con voz firme, «estás construyendo un legado». Empecé a creerle. Compré algunas cosas bonitas, un diario de cuero y una laptop decente para mi novela gráfica. Planté lavanda en mi patio trasero, un guiño a los sueños que enterré de niña. Cada mañana me sentaba en el porche con un café, viendo el amanecer, y sentía algo que nunca había conocido en esa vieja casa con mis padres. Pero secretos como el mío no se quedan enterrados. Empezó precisamente con Bethany. Vino a mi casa un sábado, con los ojos como platos al admirar los suelos de madera y la vista de la calle bordeada de robles. «Mel, este sitio es precioso», dijo, pasando la mano por la encimera de la cocina. «¿Cómo te lo puedes permitir con el sueldo de un restaurante?». Murmuré algo sobre ahorros y un trabajo extra, pero no insistió. Pensé que ahí se acababa todo. Una semana después, estaba en un bar con unos compañeros de trabajo hablando de mí. Nada malicioso, solo orgullo. «Melanie tiene un nuevo lugar increíble», dijo, según un amigo que la escuchó. «Le va mejor que a cualquiera de nosotros». Ese amigo se lo contó a otro, y pronto empezaron a circular rumores en el pequeño círculo de Charlotte. Al principio no me di cuenta. Estaba demasiado ocupada con mi curso de novela gráfica, dibujando la historia de una chica que surge de la nada. Pero entonces mi teléfono empezó a vibrar, un mensaje de un viejo conocido del instituto. «He oído que ahora vives a lo grande, Mel. ¿Qué pasa?». Lo ignoré, con el estómago revuelto. Entonces llegó un correo de un primo lejano preguntándome si tenía algo de dinero. Lo borré, pero la inquietud aumentó. La gota que colmó el vaso fue un mensaje en el chat familiar, el primero en meses, que no era sobre Tracy. Era de mi madre, Melanie. «Nos enteramos de que te mudaste a un buen sitio. ¿Por qué no nos lo dijiste?». Nada de cariño. Solo curiosidad, como si estuviera siguiendo una pista. Me quedé mirando el mensaje mientras se me enfriaba el café. Tracy intervino una hora después. «Sí, Mel, ¿qué pasa?». Su tono era juguetón, pero yo sabía que no era así. Mi padre no dijo nada, como siempre, pero su silencio se sentía más pesado que nunca. No respondí. No podía. La idea de que supieran y adivinaran incluso me ponía los pelos de punta. Durante años me habían ignorado, dejándome a mi suerte mientras Tracy se quedaba con todo. Ahora, por un rumor, rondaban como buitres. Bloqueé mi teléfono, con las manos temblorosas, y llamé a Sharon. Los rumores se extendieron rápidamente. Sharon dijo, con voz tranquila pero seria: «Tienes que ajustar las cosas». Sugirió volver a registrar mis activos bajo una nueva capa de LLC, cambiar mi buzón de correo a un apartado postal y evitar compras ostentosas. Seguí su consejo, pero el daño ya estaba hecho. 2 días después, mi madre llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz sonaba empalagosa por el altavoz. «Cariño, solo quiero ponerme al día. Ha pasado tanto tiempo». No le devolví la llamada. Tracy me envió un mensaje casual como si fuéramos amigas. «Oye, vi que te va bien. ¿Quieres comer algo?». Lo dejé en rojo. Bethany vino ese fin de semana disculpándose. No quise empezar nada.
dijo, con la cara roja. Solo estaba presumiendo de ti. La abracé, le dije que no era su culpa, pero por dentro me sentía fatal. La vida que había construido, aunque yo no, se estaba desmoronando. El repentino interés de mi familia no se debía al amor, se debía a lo que creían que podían conseguir. Ya lo había visto antes en la forma en que adulaban cada victoria de Tracy, esperando que reflejara su gloria. Ahora me veían como un boleto, no como una hija o una hermana. Esa noche, sentada en mi casa, el aroma a lavanda del patio trasero se filtraba por la ventana abierta. Abrí mi portátil y me quedé mirando la novela gráfica en la que estaba trabajando. La protagonista, una chica sin nombre, empezaba a tomar forma, fuerte, inquebrantable, libre. Quería ser ella, pero los mensajes de mi familia seguían zumbando en mi mente como moscas que no podía espantar. No sabía qué harían después, pero una cosa sí sabía: ya no era la Melanie que habían ignorado. Quisieran lo que quisieran, tendrían que enfrentarse a la mujer en la que me había convertido. Una semana después, mi madre volvió a llamar, con la voz brillante a través del buzón de voz. «Cenamos este domingo, Melanie. Solo la familia. Nos encantaría verte». Me quedé mirando el teléfono, con el pulgar sobre la opción de borrar. Una parte de mí quería alejarme para conservar la paz que había construido en mi tranquila casa de Charlotte, pero otra parte, la parte que recordaba cada cumpleaños olvidado, cada regalo barato, quería respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían realmente? Le respondí conciso y simple: «Allí estaré». No estaba seguro de por qué acepté, pero necesitaba enfrentarlos para ver si habían cambiado o si solo me había estado engañando todo este tiempo. El domingo por la noche, fui en coche a la vieja casa de Charlotte, la del revestimiento blanco y el columpio crujiente del porche. Parecía el mismo césped bien cortado, las mismas cortinas descoloridas en las ventanas, pero se sentía más pequeña, como un recuerdo que ya no me quedaba. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, nada llamativo. Mi Honda Civic usado estaba aparcado delante. Mi madre abrió la puerta, con una sonrisa amplia pero frágil, y me abrazó con fuerza, un abrazo que duró un segundo de más. «Te ves bien», dijo, observándome con la mirada como si buscara pistas. Mi padre asintió brevemente, con la cara medio oculta tras un periódico. Tracy ya estaba en la mesa, con el pelo recogido. Su sonrisa era ensayada. «Hola, Mel», dijo como si nos hubiéramos visto ayer. La cena fue una actuación. Mi madre sirvió pollo asado y puré de papas, el tipo de comida que preparaba para ocasiones especiales, pero el ambiente estaba cargado de expectativas tácitas. Tracy dominaba la conversación, hablando de sus trabajos de diseño gráfico y de sus planes para llevar las cosas al siguiente nivel. Mi madre asintió con los ojos brillantes de orgullo, mientras mi padre gruñía en señal de acuerdo. Me senté tranquilamente, picoteando la comida, contando los minutos para que terminara. No preguntaron por mi vida, ni por mi trabajo, ni por mis clases, nada. Era como si fuera una invitada, no una hija, solo estaba allí para ocupar un lugar. Al llegar el postre, una tarta comprada, cortada de forma irregular. Mi madre se aclaró la garganta, golpeando el plato con el tenedor. «Melanie», empezó con voz empalagosa, «hemos estado hablando en familia». Dejé el vaso. Se me aceleró el pulso. Aquí estaba, la razón por la que me obligaron a volver. «Tracy tiene una gran oportunidad». Siguió mirando a mi hermana. «Planea abrir su propio estudio de diseño gráfico, un negocio de verdad. Es un sueño hecho realidad, pero cuesta $500,000 ponerlo en marcha». Guardé silencio, mirando a Tracy. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa tensa. «Es seguro, Mel», dijo. «Tengo clientes asegurados, pero los costes iniciales son una barbaridad. Pensamos que, como te va tan bien...» Su voz se fue apagando, pero la insinuación era evidente. Mi padre finalmente levantó la vista con firmeza, como si ya hubiera decidido que diría que sí. Mi madre intervino con tono persuasivo. «Ahora tienes ese bonito lugar, Melanie,
Pensamos que podrías ayudar un poco. La familia se apoya en la familia, ¿verdad? Me recosté en la silla, con las manos firmes pero con el pecho apretado. Por un instante, volví a tener 7 años, agarrando una mochila descolorida mientras Tracy cogía su tableta de dibujo. Tenía 9 años y comía pastelitos sola mientras la fiesta de Tracy era un éxito. Tenía 18 y sostenía un billete de lotería de $5 mientras le regalaban una casa a Tracy. Los recuerdos me inundaron, nítidos y crudos. Pero esta vez ya no era aquella chica. Los miré. La sonrisa expectante de mi madre, el encanto calculador de Tracy, la presión silenciosa de mi padre, y sentí que algo cambiaba. No era ira, sino claridad. Familia, dije con voz tranquila pero firme, repitiendo la palabra como si fuera una pregunta. ¿Dónde estaba la familia cuando trabajaba doble turno para pagar la universidad? Cuando vivía de fideos instantáneos porque nadie se ofrecía a ayudarme. La sonrisa de mi madre se desvaneció, pero seguí adelante. ¿Dónde estabas cuando me dieron ese billete de lotería, ese que creías que era una broma? Le diste a Tracy una casa, un futuro, todo. ¿A mí? Me encogiste de hombros y me dijiste que fuera sensata. La habitación se quedó en silencio, ese silencio que te aprieta la piel. Tracy se removió en su asiento, entrecerrando los ojos. No es justo, dijo con voz cortante. Todos tenemos nuestros problemas. No puedes reescribir la historia porque ahora te va bien. Mi padre asintió con la mandíbula apretada, pero mi madre extendió la mano y la cubrió con la mía. Melanie, hicimos lo que pudimos, dijo con la voz quebrada. Pedimos ayuda ahora porque somos familia. No nos des la espalda. Retiré la mano, con la mirada fija. No te voy a dar la espalda, dije. Ya no simulo ser algo que no somos. No me veías entonces y no me ves ahora. ¿Ves dinero? Me volví hacia Tracy. Mi voz era uniforme. ¿Quieres tu trabajo en el estudio como yo? Nadie te lo impide. Me quedé de pie agarrando mi bolso, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero mis pasos, sí. Antes quería tu aprobación, dije, mirándolos por última vez. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, me amarías, pero ya no lo necesito. Mi madre se llevó la mano a la garganta, pero Tracy solo la miró con una mezcla de sorpresa y rabia. Mi padre apartó la mirada, olvidando el periódico. Caminé hacia la puerta. El crujido de las tablas del suelo se oía con fuerza en el silencio. Antes de irme, volví a hablar con voz más suave pero clara. Estoy ayudando a alguien que realmente me vio, dije. Bethy va a abrir una imprenta y la apoyo. Eso es lo que hace la familia. Aparece cuando importa. Salí. El aire fresco de la noche me golpeaba la cara. El columpio del porche se balanceaba suavemente, un fantasma del pasado, pero no miré atrás. Me subí al coche, con el motor zumbando mientras me alejaba de la casa que nunca había sido mi hogar. Mis manos aferraron el volante, no por miedo, sino por un extraño alivio. Había dicho lo que llevaba años cargando, y fue como despojarme de una piel que me quedaba pequeña. Querían $500,000, pero lo que consiguieron fue una verdad que no podían ignorar. De vuelta a mi casa, pensé en Bethany. Había estado ahí en cada pizza de baja calidad cuando estaba sin Blanca, escuchándome cuando me sentía invisible. Todavía no sabía nada de la lotería, pero se lo contaría pronto, no solo porque confiaba en ella, sino porque se lo había ganado. La ayudaría a abrir esa imprenta, no para demostrarle algo a mi familia, sino porque era lo correcto. Me habían llamado sensata, pero no sabían que había construido una vida donde yo elegía a quién importaba y dónde. Su descuido no me definía. Al llegar a casa, me hundí en el sofá. El aroma de la lavanda del jardín se filtraba por la ventana. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi madre, Melanie. ¿Cómo podía decir esas cosas? No respondí. No lo necesité. Por primera vez no huía de sus expectativas ni perseguía su amor.
Era libre no por los 68 millones de dólares, sino porque por fin había visto mi propio valor. Y eso era algo que nunca me arrebatarían. Le conté a Bethany sobre la lotería la semana siguiente, sentados en su pequeño apartamento comiendo tacos para llevar. Sus ojos se abrieron de par en par, con el tenedor congelado en el aire. 68 millones de dólares, jadeó, y luego se rió, abrazándome. Mel, estás loca por mantener esto en secreto. Le expliqué todo, el billete, Sharon, la LLC y mi plan para ayudarla a abrir una imprenta. Bethany había estado ahí cuando no tenía nada, compartiendo su último $1 para un café, cuando no podía pagarlo. Ahora podía darle la oportunidad que nunca había tenido. No tienes por qué hacerlo, dijo con voz suave, pero negué con la cabeza. Tu familia, le dije, sintiendo cada palabra. Pasamos horas esbozando ideas para su tienda, un pequeño espacio en el centro donde imprimiría arte para creadores locales. Para la primavera, lo había financiado discretamente. $200,000, sin condiciones. Verla firmar el contrato de arrendamiento, con las manos temblorosas de emoción, fue una victoria que jamás imaginé. Mi propia vida también tomó forma. Mi curso de novela gráfica se convirtió en una pasión inesperada. Me sumergí en la historia de una chica que construye un mundo desde las cenizas. Su fuerza proviene de cicatrices que nadie más ve. Mi instructor vio potencial y me conectó con una pequeña editorial de Raleigh. 6 meses después, mi primera novela gráfica llegó a las librerías locales en su portada. Una chica de pie bajo un cielo en llamas me miraba desde los escaparates. No se lo dije a mi familia. Su aprobación, que antes era lo único que ansiaba, ya no importaba. Escribía para mí, para los lectores que encontrarían algo en mis páginas, no para una casa que nunca me vio. Sharon me ayudó a mantener mi patrimonio en pie. Nos reuníamos con regularidad, no solo para inversiones, bienes raíces y algunas startups tecnológicas, sino para hablar sobre el equilibrio, sobre no dejar que el dinero me defina. No eres la lotería, Melanie, decía con la mirada fija en sus ojos grises. Eres las decisiones que tomas. Seguí su consejo, mantuve una vida sencilla. Mi casa, mi Honda Civic, algunos viajes a lugares tranquilos como las montañas de Asheville o las playas de Wilmington. Empecé a pintar 2 pequeños lienzos de paisajes que había visto en mis viajes, colgados en las paredes junto a la lavanda que había plantado. Cada cuadro me recordaba que estaba construyendo una vida, no escapando de ella. Mi familia no desapareció, aunque deseaba que lo hiciera. Los mensajes de mi madre eran cada vez más suaves, impregnados de culpa. Te extrañamos, Melanie. Hablemos. Tracy enviaba algún mensaje de vez en cuando, menos exigente, más cuidadoso. Vi tu libro en una tienda. No sabía que hacías eso. No respondí, pero tampoco los bloqueé. Quería ver hasta dónde llegaban, cuánto tardarían en darse cuenta de que no iba a volver a su guión. Mi padre envió un correo electrónico breve y rígido. Tu madre está molesta. Llámala. Lo archivé sin tocarlo. Pero entonces, un mes después de la cena, llegó una carta, escrita a mano con la letra cuidadosa de mi madre. Cometimos errores, decía. Ahora lo veo. Sigues siendo nuestra hija. La doblé y la guardé en un cajón con recibos viejos. No era una disculpa en la que confiara, no después de años de ser invisible. Tracy fue la que más me sorprendió. Un amigo en común me dijo que había empezado a trabajar más como freelance, aceptando clientes más pequeños para financiar su propio estudio. No volvió a pedirme dinero, ni mencionó los $500,000 que querían. Una parte de mí se preguntaba si mis palabras en aquella cena habían calado hondo, si por fin estaba dejando de ser el centro de atención que mis padres le habían dado. No me acerqué. No estaba lista para perdonar. No cuando las cicatrices de su negligencia aún persistían, tenues pero reales. Mantuve la distancia, reuniéndome con mi familia solo en días festivos.
Acción de Gracias, Navidad, donde aparecía una hora, intercambiaba palabras amables y me iba antes de que los viejos hábitos volvieran. Sonreía a los cautelosos abrazos de mi madre, asentía a los bruscos saludos de mi padre, charlaba con Tracy sobre su trabajo, pero no me quedaba mucho tiempo. Mi vida real estaba en otra parte, en las páginas que dibujaba. Las mañanas que pasaba tomando café en el porche, las tardes riéndome con Bethany en su nueva tienda. La había llamado Ink Haven, un guiño al arte que ambos amábamos. Al verla colgar el cartel, con el rostro radiante de orgullo, sentí una calidez que nunca había conocido en aquella vieja casa de Charlotte. Un fresco día de otoño, fui en coche a una convención de cómics en Durham. Mi novela gráfica aparecía en la sección de artistas independientes. El salón de convenciones bullía de gente, y sus voces se fundían con el murmullo de la emoción. Me quedé en mi puesto, con mi libro cuidadosamente apilado a mi lado, observando a desconocidos hojearlo. Una adolescente, de unos 16 años, se quedó más tiempo que la mayoría. «Esta historia», dijo, agarrando un ejemplar, «es como si supieras lo que es sentirse invisible». Sonreí, con el pecho apretado de silenciosa alegría. «Sí», dije simplemente, firmando su libro. Nadie tomó fotos. Nadie aplaudió. Pero ese momento, sus palabras, su mirada, significaron más que cualquier elogio que mi familia pudiera haberme ofrecido. Después de la convención, me detuve en un café cercano, con mi diario de cuero abierto sobre la mesa. Dibujé un nuevo personaje, una mujer que había aprendido a mantenerse erguida sin necesitar la luz de nadie más que la suya. Mi teléfono permaneció en silencio. No recibí mensajes de mi madre ni de Tracy, y eso me parecía bien. Había pasado años persiguiendo su amor, creyendo que valía menos porque me daban menos. Pero ahora, con $68 millones y una vida que había construido desde cero, sabía la verdad. Mi valor no dependía de su aprobación. Fue en las historias que les conté a las personas que recogí la pieza que encontré. Mi familia me había dado un billete de lotería de $5 pensando que no era nada. Pero ese billete y las decisiones que tomé después me mostraron quién era. Una mujer que no necesitaba su validación para brillar. Tracy podría seguir diseñando a mi madre. Podría seguir escribiendo cartas. Mi padre podría guardar silencio. Pero ya no esperaba que me vieran. Me vi a mí misma. Y eso fue suficiente. Meses después, viajé a Savannah y me alojé en una pequeña posada junto al río. Caminé por calles adoquinadas, observé el baile de las luciérnagas al anochecer y escribí nuevas historias en mi diario. Mi vida no era ruidosa ni ostentosa, pero estaba llena de mañanas pintando, tardes ayudando a Bethany en su taller, soñando con mundos que nadie podría arrebatarme. Había aprendido a poner límites para elegir quién compartía mi espacio. Mi familia era parte de mi pasado, pero no definía mi futuro. Les había dado una lección, no con ira, sino con la vida que viví, la que construí con mis propias manos.